Tiene muchas cosas, pero lo que no es de no tener tiempo para hacer vida normal, me refiero. Llevo intentando poner una lavadora, ¿qué te digo yo? 2 semanas y al final entre hueco, en plan, ay, voy aquí, no sé qué, y luego mucho de, es que no tengo tiempo, y de repente han pasado 5 horas en TikTok, pues como que no encuentro los tiempos para ser adulta. Entonces estoy hasta el coño de procrastinar con mi vida. Tía, yo igual, tengo el cesto de la ropa a tope. Llevo diciéndole a mi chico, tenemos que por lavadoras todas las semanas, tío, qué Pero horror. tía, que compro bragas porque no tengo bragas. Yo hago lo mismo, pero con los calcetines. Las bragas sí que no aguantan por los Yo los calcetines. calcetines totalmente desparejados, o sea, así estamos, así es eso Así nuestro mundo. vamos, como pollo sin Así sí, cabeza. Oye, eso es. hemos titulado el programa Humor y Obsesión porque ayer hablábamos de esto de que gran parte del humor yo creo que viene de cosas que nos obsesionan y a las que les damos muchísimas vueltas. ¿Cuál Total. o cuáles crees que han sido tus grandes obsesiones y hasta dónde las has llevado, no? Pues tía, básicamente yo soy una persona muy obsesiva desde muy pequeña, cosa que he ido como analizando con el tiempo. Entonces yo me obsesionaba con cosas absurdas que ahora me da para contarlas, por ejemplo en el show que tengo con Bertus y no sé cuántas, es como... Entonces yo de pequeña, por ejemplo, me daba como etapas, si veía a Gordo Manos Tijeras, pues con las tijeras no sé dónde las sacaba y en plan, pues de repente mi madre amanecía con las pezoneras así cortadas No. y sí, sí. O me obsesionaban, ya te digo, mucho con las películas, me obsesionaba muchísimo con ese tipo de cosas. Y ahora me obsesiona mucho, tía, lo millennial, que ya está bien, también te digo que es bastante pesado. Somos muy pesadas, tía. A mí me pasa también, ¿eh? Que yo me veo de repente dando unas chapas. Uf. Tía, total, y de repente como siendo catedráticas de la tontería, o sea, como digo yo, en plan de, sí, porque es que esto ya lo viví. Bueno, tía, el otro día estuve en un podcast, Radio La Pera, que me dijo la chica que no había nacido con Operación Triunfo 1, o sea, que digo, Claro. ¿has visto Operación Triunfo 1? No, es que no había nacido y yo. Entonces me obsesiona el sentirme anciana, ya con referencias que considero que no están tan lejanas, pero ya somos ancianas, tía. Puñalada, puñalada total. A mí me pasa también, tenemos de técnico de sonido una chica que se llama Alicia, que es jovencísima, y la tía cada vez que digo algo es como, ¿eso qué es? ¿Y eso ¿Qué qué es? Y dice? yo, ¿Qué por dice la favor. señora? Una muchacha dijo que Íñigo Rejón la había acosado en una fiesta. Muchas de nosotras dijimos, ojo, a ver, este tipo ocupa un puesto político importante, cuáles son sus costumbres, por así Claro. decirlo, cuáles son sus costumbres y sus actividades y sus acciones. A partir de ahí, muchas nos intentamos poner en contacto con esta mujer, intentamos recabar otras informaciones, bueno, no era posible. Yo quiero decir, y tú lo sabes como periodista y yo lo sé, que cuando nos dicen, hombre, pues si lo sabíais, ¿por qué no lo dijisteis antes? Para montar una información, nosotras no somos de las fakes ni bullshit. Nosotras somos periodistas. Para montar una información necesitas varios testimonios que te digan o que algo suceda, como es en este caso la dimisión de Rejón, o incluso que en redes se le señale de forma evidente y suficiente. Bien, eso no había sucedido hasta ahora. Claro. Por mucho que hubiera un conocimiento de lo que pasaba, no se había señalado. Ojo, no era un run. No. Yo hay dos cosas que detesto de lo que estoy oyendo hoy. Una es, había un run sobre Rejón, y otra es, ya se sabía que era muy mujeriego. No, llevamos las cosas por su nombre. No había un run, había una información Sí. cierta porque nosotras creemos el testimonio de las mujeres y había un testimonio de una mujer. Dos, a un mujeriego no se le llama mujeriego. Un mujeriego, igual que a uno que toca las tetas, no se le llama sobón, igual que a uno que te va persiguiendo por la calle no se le llama baboso. Esto se llama acoso, y se llama acoso desde hace mucho tiempo y nosotras lo sabemos. Entonces, utilicemos el lenguaje correctamente, pero para convertir eso en una información periodística, hacía falta tener unos testimonios. Bien, era evidente que esos testimonios no confiaban en los medios de comunicación. Claro. Yo desde hace tiempo, como sabes, pues he intentado construir unos canales que generen la confianza suficiente en las mujeres como para que se sientan en un entorno seguro a la hora de relatarse. Para empezar, porque les permito el anonimato.
Que es una cosa que invito desde aquí a hacer a los partidos políticos, señores, porque quizás si ustedes abrieran un canal como el mío, que yo no soy una privilegiada mental, que es que ustedes también tienen privilegiados mentales y privilegiadas mentales, si abrieran un canal como el mío, quizás cuando 5 mujeres iguales señalaran o parecidas, señalaran al mismo señor, tendrían que preocuparse, aunque fuera de forma anónima. Cuando a veces no son 5, sino 25 o 50 mujeres las que te dicen este diputado, este secretario general, lo que sea, este concejal tiene estos comportamientos inapropiados o delictivos, deberían preocuparse. De la viralidad. Fíjate, de la inmediatez, del algoritmo de las redes sociales, de que todo tenga que ser caduco, de que sea inminente, de que todo el mundo esté centrado en seguir el ritmo a un sistema disfuncional, de que persigamos continuamente una meta que está dada a la fuga día sí día también y que es inalcanzable. Estoy hasta el coño de que priman más los números, las cifras y la trascendencia convencional, mediática y del éxito y la fama que el arte y la honestidad y la verdad. Oye, creo que es una tarea difícil también estar hasta el coño de todo esto, porque claro, el juego es este y o juegas o no juegas. Muy difícil porque vives de la viralidad también en tu profesión. De la viralidad, sí, pero todo el mundo es, pero no una cosa exclusivamente del arte. Siento que los medios de comunicación, el periodismo, la prensa, sobre todo la prensa digital, ¿no? Está muy corrompida por ese formato del clickbait, de la atención, del impacto, un poco el anzuelo, el cebo. Y siento que eso está matando la esencia más pura de la gente que pues, o quiere entretener, o quiere contar cosas, o quiere compartir sus creaciones. Y eso me parece un acto vandálico terrible que hay que solucionar cuanto antes. Fíjate que luego son ellos, ¿no? En el caso de esta periodista, por ejemplo, que el otro día reproducía el terror sexual y la cultura de la violación, ¿no? Decía en un medio de máxima audiencia, bueno, es que al final una mujer que se va a altas horas de la madrugada a la casa de un tío desconocido, pues a lo mejor es algo que no deberíamos hacer, ¿no? Eso es terror sexual, eso es cultura de la violación, pero en el fondo está diciéndonos que ella cree que todos los hombres son violadores en potencia, porque si no, ¿cuál es el riesgo de irte a casa de un hombre desconocido? Cuando ese riesgo no se lo dicen a los hombres. Es decir, que al final el terror sexual y la cultura de la violación, que básicamente consisten en culpar a las mujeres de las agresiones que sufrimos, ¿no? Si podemos hacer algo para evitar las agresiones sexuales, entonces las que sufren una agresión sexual es porque no se han cuidado lo suficiente, la responsabilidad es suya, son malas mujeres, han estado donde no tenían que estar, han ido vestidas como no tenían que ir, pero además busca todo el rato que renunciemos a ocupar, por ejemplo, el espacio público, que renunciemos a ocupar la noche, que renunciemos a ejercer derechos que tenemos derecho a ejercer en las mismas condiciones que cualquier hombre. Entonces, sí que creo que este sigue siendo un momento para ir aún más lejos, porque es que las violencias machistas, lo estamos también viendo en el caso de Francia, ¿no? Siguen estando a la orden del día, muchas veces enormemente silenciadas, normalizadas. Fíjate que eran 83 agresores, al menos 83 agresores, y de ellos ninguno denunció. Incluso los que se negaban a violar a Giselle, ninguno denunciaba. Sí. Y esos hombres no eran seres extraños, casos aislados, como muchas veces nos pretende hacer creer la extrema derecha, ¿no? Al final eran, pues, hombres normales, porque los agresores son hijos sanos del patriarcado. En realidad, lo que tenemos que cambiar es una estructura de poder que hace que cualquier hombre sepa que puede utilizar la violencia contra una mujer o que puede disponer del cuerpo de una mujer. Y eso es una cosa suficientemente importante como para que, vamos, nos entreguemos en cuerpo y alma y, vamos, no hemos ido demasiado lejos. Nos queda mucho por hacer. Eso te iba a decir, ¿cómo lo estás viviendo desde haber estado como ministra de Igualdad y que ahora haya otra persona al frente? ¿Crees que en el caso de este ministerio de ahora está yendo lejos o echas de menos una respuesta contundente? Yo creo que el Ministerio de Igualdad está haciendo lo que Pedro Sánchez dijo que iban a hacer. Él mismo fue el que salió públicamente en el momento en el que estaba pidiendo el voto para esta nueva legislatura
a decir básicamente que las feministas del Ministerio de Igualdad y las feministas en general habíamos ido demasiado lejos y que él apostaba por no transformar, por no tocar las cosas, ¿no? Además diciendo algo gravísimo, un mensaje que es profundamente antidemocrático, que es decir, culpar a las feministas de la reacción de la extrema derecha. Al final lo que decía es, claro, si las feministas van demasiado lejos, que es decir, avanzan en derechos, pues ellas son las que provocan la reacción y ponen en riesgo a la izquierda y a los gobiernos progresistas. No hay mayor mentira que esa, porque a los fascistas solo se les para garantizando derechos, como también se ha demostrado en Francia, por la izquierda y garantizando derechos, por el feminismo, por las políticas verdes valientes, las políticas neoliberales, el discurso de la moderación, le pone una alfombra roja a la extrema derecha, pero en realidad Pedro Sánchez nos lo había dicho con total claridad. Ellos no querían hacer nada más en políticas feministas, consideraban que nosotras habíamos ido demasiado lejos y en realidad no es solo lo que están haciendo en feminismo, es lo que están haciendo en general, ¿no? Este es un gobierno que cuantas más cosas de izquierdas dice, más cosas de derechas hace, y para hacer cosas de derechas la verdad es que ya tenemos al PP en este país. En toda Europa resuena la dialéctica de los puños y las pistolas de la que hablaba José Antonio Primo de Rivera. Hay discursos que hemos ido recopilando en la Fundación, discursos de todas las, digamos, cabezas pensantes que se organizaron alrededor del golpe, que comenzaron a organizar directamente el mismo 14 de abril del 31, ya empezaron a organizar el golpe de Estado contra la República y sus gobiernos legítimos. Hay muchos de esos discursos que los estamos escuchando hoy nuevamente, no solo en el Estado español, sino en toda Europa respecto, por ejemplo, a Palestina, ¿no? Sí. Cómo se está legitimando un genocidio directamente, ¿no? O sea, hemos pasado de unas décadas en las que, bueno, había una especie de consenso respecto a ciertas barbaridades que no se podían hacer. Y todos hemos oído hablar del holocausto judío, todos hemos oído hablar del nazismo, todos hemos oído hablar de las cámaras de gas, de los bombardeos indiscriminados contra población civil, etc. Todo eso se estuvo condenando desde el poder, digamos, de alguna manera, no sé si de manera más o menos hipócrita según los poderes, hasta hace bien poco. Ahora se está justificando lo mismo que vimos en la Alemania nazi, lo estamos viendo ahora en la Palestina ocupada por los sionistas, y estamos escuchando continuamente discursos de justificación con el tema del derecho a defenderse y de ataques a quienes estamos exigiendo un alto al fuego, que dejen de asesinar niños, nos llaman antisemitas, ¿no? Entonces es un discurso ese de la dialéctica de los puños y las pistolas que estamos escuchando en la guerra de Ucrania, en fin, en todas partes, ¿no? Sí. Y el fascismo nunca se ha ido, muchísimo menos del Estado español, ¿no? Pero tampoco de Europa. Aquello de que Alemania juzgó los crímenes del nazismo es una absoluta falacia, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en los juicios de Nuremberg creo que fueron 23 o 24 nazis. Los nazis juzgados, ¿no? Y claro, todo eso que estaba ahí debajo, que nunca había acabado de marcharse, somos los inventores del fascismo y del nazismo y del franquismo, los europeos, todo ese discurso regresa. Y además de una manera absolutamente abierta y sin complejos, como decía Aznar, ¿no? Hay que ser nazis sin complejos. Y están siendo nazis y fascistas sin complejos. Y entonces, sin ninguna duda, todo lo sucedido a partir del 14 de abril del 31 hasta el final de la guerra y posteriormente la dictadura franquista, todos esos agentes de ese genocidio español, sus hijos, sus nietos, están otra vez en las instituciones, están desde hace tiempo en los medios de comunicación y desde luego es una función que habla no solo del ayer, sino por supuesto del hoy, ¿no? Y sobre todo es una advertencia respecto al mañana. Ojo con lo que nos viene, ¿no?